La situación en Haití es un caos. Sin embargo, las acusaciones de algunos medios de comunicación apuntan a que Estados Unidos podría imponer un gobierno afín a sus intereses en Haití. ¿De qué se trata esto en un país que se ha quedado sin gobernante? Vamos a comentarlo. Tras la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, Estados Unidos podría buscar mantener su presencia en la nación caribeña, imponiendo así un gobierno que sea afín a sus intereses. Al menos, esto es lo que están comentando diferentes expertos en relaciones internacionales. Y es que en medio de la escalada que se está viviendo en Haití, la nación caribeña, que está prácticamente en condiciones de un estado fallido, la Casa Blanca podría extender su poder de influencia en la isla a través de esta situación, pues, de buscar una democracia y estabilidad. Consideran, según los analistas, Washington desearía entonces implementar la política clásica de llevar paz y seguridad. Querrá imponer un gobierno nuevo afín a sus intereses, como lo ha estado intentando hacer ya en diferentes países como Libia, Irak o Afganistán. Sin embargo, se ha demostrado que un mandato bajo injerencia extranjera no funciona, independientemente de quién esté detrás de esto. Esto ha comentado Rubén Ramos Muñoz, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en negociaciones de política exterior. Previamente, Estados Unidos había anunciado que va a destinar $300 millones a la misión multinacional auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a Puerto Príncipe. Principalmente, las autoridades de Haití habían acordado que dicha misión iba a ser comandada por Kenia, pero curiosamente, y en un escenario que para algunos ha levantado incluso suspicacias, el país africano se ha bajado pues del barco tras la renuncia de Henry, e incluso las Naciones Unidas han dicho que iban a disminuir la presencia de personal por la inestabilidad que se está viviendo en este país. Sin embargo, el Departamento de Estado del país norteamericano ha asegurado el 13 de marzo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya había sostenido diálogos con el presidente de Kenia, William Ruto, para discutir una reanudación del despliegue cuanto antes, y bajo el auspicio ya no solamente de la ONU, sino también de Estados Unidos. Aquí hay otro factor. Estados Unidos ya anunció que iba a enviar el pelotón FAST, es decir, el equipo de seguridad antiterrorista de flota, por sus siglas en inglés, a Puerto Príncipe, con el fin de, supuestamente, salvaguardar la embajada estadounidense en este territorio y de suplir a los marines que actualmente se encuentran allí. Ahora, además de todo esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, había anunciado que el 11 de marzo su país dará $33 millones adicionales para ayuda humanitaria en el estado haitiano. Todo esto, según dicen los expertos, asentaría aún más la injerencia de Estados Unidos que ha tenido en esta nación desde inicios del siglo XX hasta la fecha. Estados Unidos está detrás de todo esto que está sucediendo en el país caribeño y provoca que se impongan gobiernos que no precisamente son del agrado de la población. Al tener títeres a favor de los intereses de Washington, también se conlleva que las instituciones realmente no sean sólidas, por lo que se observa que nunca han tenido un estado fuerte para atender las necesidades de la población. Al menos esto es lo que está apuntando Ramos Muñoz. Lo que también llama la atención es cómo la propia Organización de las Naciones Unidas está trabajando a la par con Estados Unidos y ahora con Kenia para ver qué se puede hacer en este país. Lo único cierto de momento es que el mundo está expectante a ver qué pasa con el popular y lastimosamente conocido país más pobre de América. Aunque el presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado públicamente que está en desacuerdo con la ampliación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en privado habría dicho que las cosas son totalmente diferentes precisamente a los funcionarios hebreos, que sí apoya una operación militar de alta precisión en la ciudad de Rafah. Es decir, que esta es la única condición, que sea de alta precisión. Así lo ha informado nada más y nada menos que el medio estadounidense Político, citando a funcionarios del país norteamericano que hablaron bajo la ya conocida condición de anonimato, mientras Tel Aviv se alista para poder iniciar nuevos ataques en el sur de Gaza, según lo que están comentando desde el gobierno del propio Benjamín Netanyahu. La administración Biden apoyaría que Israel persiguiera objetivos de alto valor de Hamás en Rafah y sus alrededores, siempre y cuando Israel evite una invasión a gran escala que pueda fracturar la alianza entre Estados Unidos e Israel.
sostuvo el portal norteamericano. Sin embargo, hace unos días el propio Joe Biden había dicho que Israel no debe cruzar la línea roja de seguir adelante con su ofensiva sin que haya un plan verdadero para proteger a la población civil palestina. Incluso, el mandatario norteamericano había criticado que Netanyahu no hiciera lo posible para evitar el fallecimiento de inocentes en Gaza. Lo que llama la atención es que, entonces, lo que dice Estados Unidos frente a la comunidad es una cosa, pero lo que están diciéndole precisamente a los funcionarios de Israel es completamente otra. Y esto ciertamente encajaría, porque hemos visto cómo Estados Unidos sale preocupado a decir algunas cosas, pero Israel sigue avanzando y nadie los detiene. Los funcionarios consultados por Político dijeron que Washington está dispuesto a apoyar más una misión que una guerra total, que esto terminaría reduciendo considerablemente la pérdida de civiles, al tiempo que terminaría afectando la estructura del movimiento palestino Hamás, que atacó a Israel el 7 de octubre. Lo que Estados Unidos no quiere, según dice el medio, es que se difundan más escenas que han agripado la opinión pública sobre la campaña de Israel y la gestión de la guerra por parte de Biden. Actualmente, la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, alberga alrededor de 1,3 millones de personas que huyeron de los ataques israelíes perpetrados en el norte del territorio costero palestino. Los dos funcionarios que hablaron con Político reconocieron que Tel Aviv apenas se encuentra preparando un supuesto plan de evacuación para poder llevar a cabo nuevas ofensivas, pero que las ofensivas ya han empezado y el plan todavía no está listo, es decir, mucho menos se ha ejecutado. Durante meses, la administración de Joe Biden ha estado presionando a Israel para que se diseñe un plan que requiera tropas especializadas y más precisas para poder luchar contra unos 3.000 militantes de Hamás en Rafah. La diferencia entre Biden y Netanyahu aumenta a medida que continúa el conflicto en Gaza y la comunidad internacional pide un alto al fuego, luego de que Washington vetara resoluciones precisamente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para lograr una tregua temporal. Estados Unidos bloqueó la tregua. Hasta el momento se calcula pérdidas que sobrepasan ya las 30.000 vidas humanas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.